Romanos. Continuamos, como decía, el capítulo 7 de Romanos, con el estudio de este capítulo que ha sido, por lo menos para mí, bien intenso y me ha costado unos cuantos regañones del Señor, pero a la vez me ha dado alivio a mi ser, a mi espíritu. En la primera parte de este capítulo, vamos a grosso modo, los que no pudieron ver la primera parte de la película esta que estamos pasando en el día de hoy, ¿qué fue lo que vimos? Vamos a, en unos minuticos, tratar de resumir eso que vimos en la primera parte. Primeramente, uno de los puntos que hasta el versículo 12, donde fue que lo dejamos, que quiero que se lleven en mente. 1, la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive. 2, la ley es quebrantada por la muerte. Si llega la muerte del ser humano, la muerte espiritual, la ley no tiene dominio sobre esa persona o sobre el espíritu de esa persona, ¿verdad? La sentencia es terminada. La sentencia de muerte que provoca la ley se termina una vez que llega la muerte, física o espiritual. Acuérdense que estuvimos hablando de la ley del hombre y la ley espiritual. 3, la ley representaba a quién. ¿Se acuerdan? Que era difícil de complacer al antiguo esposo, ¿verdad? Una vez que llega la muerte en nosotros, la muerte de la ley, podemos estar casados con ese nuevo esposo que dijimos que era amoroso, paciente. ¿Y quién es ese nuevo esposo? No más que nuestro Señor Jesucristo. Cuando morimos, a través de aceptar la salvación, morimos nuestro viejo yo, morimos a la ley y resucitamos juntamente con Cristo. Estamos hablando espiritualmente, recuerden. ¿Ok? ¿Y qué nos produce ese nuevo esposo? La unión con ese nuevo esposo tiene frutos. ¿Y para quiénes son esos frutos? Para el Señor, ¿verdad? Número 4, otro punto que tenemos que tener en cuenta para ponernos al día con lo que pasó en el estudio anterior. Al estar libres de la ley, servimos ahora por amor, por agradecimiento a ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Antes servíamos quizás o servía por una cuestión de obras, por ver si hago esto para que me perdone el Señor Dios, voy a diezmar, voy a ir a limpiar la iglesia. Ya no lo hacemos por eso. Ahora servimos por amor, por agradecimiento. Y otro punto más, la ley revela el pecado que hay en nosotros. La ley nos trajo el conocimiento del pecado, no teníamos excusa, no tenemos excusa frente a la ley. El pecado está ahí, es como un espejo, nos ponemos frente al espejo y la ley reflejaba nuestro pecado. La ley mostraba nuestra condición pecaminosa, pero no nos daba el remedio para cumplirla. Y por último punto de la primera parte esta es que la culpa no se encontraba en la ley. ¿Dónde se encontraba la culpa, si recuerdan? En nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley, terminamos así el versículo 12, es santa, es justa y es buena. ¿Por qué la ley es santa, justa y buena? Porque expresaba la voluntad de Dios. Expresaba el mismo deseo del corazón del Señor. ¿Y por qué es justa? Porque en su cumplimiento hay recompensa, la recompensa de la vida eterna. ¿Y por qué los requisitos son buenos? Porque en ninguna manera tienen una mala intención de este requisito sobre nosotros. Pablo, el apóstol Pablo, en esta parte de la carta, esta primera parte que yo la dividí así, ¿qué hizo? ¿Desestimó la ley? No creo. Más bien, la honró. Y con este pequeño resumen, vamos a primeramente poner el timer para que no se nos pase el tiempo. Un momentico. Ok. Vamos a entrar de a lleno en la segunda parte de este capítulo. Vamos a estar analizando los versículos del 13 al 25. Bueno, ustedes saben que yo quizás una forma de grabar algunas cosas. En el estudio de la parte anterior que empezamos, la primera parte, les dije que me llamó la atención cuántas veces estaba puesta la palabra ley. En esta parte me llamó la atención la palabra pecado. Pecado aparece 9 veces en estos versículos.
Y si contamos la palabra pecaminoso como familiar o proveniente de pecado, podemos decir que la encontramos 10 veces en estos versículos que vamos a estar analizando en el día de hoy. Perdón, que no sé si me ven bien porque veo un poco de iluminación. Ok, concepto de pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, según el diccionario bíblico que yo uso, quieren se los enseño, está muy bueno, se los recomiendo, Propaganda Unilí, muy bueno está este diccionario, además tiene concordancia. Según este diccionario, en el Antiguo Testamento se utilizaban varias palabras que traducían el vocablo pecado. Para hablar un poquito hebreo, no es que voy a hablar otro idioma, estoy tratando de aprender inglés, así que hebreo no creo que todavía lo logre. Pero bueno, se conocía también como het o hatá, referente a pecado, pecado no más que era un sentido de fallar, algo que no lograba su meta, se apartaba de algunas condiciones. Es para ir parafraseando cómo se lograba el concepto de pecado en ese tiempo. Al castellano, todos hablamos aquí inglés, pero bueno, todos somos de procedencia hispana. Al puro castellano, pecado se identifica como una confusión, iniquidad, culpa, transgresión, rebelión, etcétera, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento se ve mucho la palabra pecado referente a una connotación legal, es decir, era pecado infringir la ley, ¿verdad? La ley de Dios. No cumplirlo era pecado, ¿ok? En el Antiguo Testamento también se ve la palabra adikia, como injusticia, agravio, injuria, daño, señala el pecado que se cometía contra alguien. Esto es según los traductores de la Septuaginta en cuanto a los vocablos equivalentes del hebreo al griego. Sé que está un poquito enredadito, pero vamos a seguir aclarando un poco más. En el Nuevo Testamento, la palabra pecado es más conocida como amartia. Creo que mi profesor Alberto, cuando dimos INSE, me habló de esa palabra. Y los que han estudiado INSE la deben haber oído en algún momento. Y los que no, los incito a estudiar INSE, una forma bien práctica y amena de profundizar en la palabra. Para mí ha sido una experiencia maravillosa haber estudiado el INSTE y, by the way, los incito a estudiar el INSTE. La palabra de Dios es como tener a un pastor personal para ti con la palabra de Dios. Es muy bueno y hay otros métodos también como son estos estudios bíblicos, las clases dominicales, hermano, hay muchos recursos para adentrarnos y profundizar en las aguas de la palabra del Señor, en los caminos del Señor. Excusas no tenemos. Bueno, vamos a seguir. Amartia está presente y equivale a pecado. Está presente mayormente en el Nuevo Testamento. Igual, significa lo mismo, apartarse de una norma, no llegar al estándar. Un dato curioso, una de las personas que más utilizan la palabra pecado, amartia, son los apóstoles en los evangelios, el apóstol Pablo, estamos estudiando sus cartas, y el apóstol Juan. Algo interesante, ¿verdad? Son uno de los apóstoles que más utilizan esta palabra. Y también en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo usó mucho la palabra pecado, pero mayormente refiriéndose al perdón de pecados. Bueno, dicho esto, vamos a adentrarnos en los versículos 13. Dice el versículo 13 de este capítulo 7. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Wow. Vamos a leerlo de nuevo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a hacerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje más actual,
más sencillo para entender. Pero ¿cómo puede ser esto? Comienza el versículo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Porque, por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Creo que aquí está más claro el concepto, ¿verdad? Bueno, ahora vemos que la ley nos enseñó el pecado. ¿Y qué provocó en nosotros? El pecado. Y dice, bueno, hay un poquito de... La ley me dice, esto es pecado, pero a la vez me incita a pecar. Y ahí más, como que hay un poquito de contradicción o no entendemos. Yo me costó un poquito para, Dios, ¿cómo puedo explicarles? Por ejemplo, el ejemplo que les puse el miércoles pasado, el bebé le dice, no toques el tomacorriente. Perdón, señala para acá, porque estoy mirando en mi casa. No toques el tomacorriente. Un bebé no tiene conciencia de, nada, no le voy a hacer caso a mi mamá. Vamos a supongamos que es un bebé de 1 año. Mamá le dice, no toques el tomacorriente, y el bebé en su naturaleza pecaminosa, ¿qué va a hacer? Lo que yo le estoy prohibiendo. ¿Qué va a hacer? Ir directo a tocar el pecado, el tomacorriente. La prohibición fue tocar el tomacorriente, no era permitido para el bebé. Pero ¿qué fue la tentación? No, voy directo a tocar. Vamos a nosotros los adultos. ¿Cuántos hemos ido a un lago donde dice prohibido nadar? ¿Y qué es lo primero que nos viene a la mente? Agua. Ay, yo lo que quiero es nadar. La ley está ahí, prohibido nadar. Enseguida viene a nuestra mente, ay, pero qué rico está esto para nadar, qué rico está para bañarnos. ¿Y cuántos hemos visto a veces pescando en los lagos que solamente dice no swimming, para los que hablan inglés, my English not very good looking, pero dicen no nadar? ¿Y cuántos hemos ido a un lago de eso que está la prohibición de no nadar, no entrar al agua, solamente permitido pescar? ¿Y cuántos hemos visto personas bañándose ahí? Adultos conscientes, ¿qué hacen? Una vez que viene la prohibición, enseguida viene la tentación a hacer lo prohibido. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué otra cosa provoca la ley? Dice al final, si vamos a la Nueva Traducción Viviente, dice, se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. ¿Sí o no? Ahora que dice la Reina Valera, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser a sobremanera pecaminoso. ¡Wow! ¿Qué es otra cosa que provoca la ley? Magnifica el pecado. Lo vemos más claramente. Al ponernos frente a la ley, vemos cuán pecaminosos somos, en qué estado pecaminoso estamos. Un ejemplo. ¿Cuántos tenemos, bueno, casi todos los que estamos aquí dormimos con almohadas, y cuántos sabemos que debajo de las almohadas hay una lana, debajo de nuestros colchones hay una lana? ¿Cuántos hemos oído hablar de esa criaturita que se llama ácaro? Todos a simple vista no la podemos ver, yo nunca he visto uno, pero si cogemos una muestra de esa almohada, de esa lana que está en la almohada, de esa lana que está en el colchón, y la llevamos al microscopio, les aseguro que lo que vamos a ver ahí no nos va a gustar. Por eso es que las personas aconsejan cambiar el colchón, hay personas que limpian de los ácaros, pero vivimos ahí. Y cuando lo vemos, yo dormía con eso. Cuando nos magnifican lo que hay dentro de ese colchón, dentro de esa almohada, y yo dormía con toda esa cantidad de seres, así mismo es la ley frente al pecado, magnifica el pecado en nosotros. Seguimos. Dado en cuenta que el pecado siempre ha estado ahí en nosotros, delante de nuestros ojos, pero a simple vista quizás no lo veíamos cuando estábamos en la vieja naturaleza. No hay mala intención en la ley, sino en mostrarnos cuál es nuestra condición espiritual. Y de pronto estamos frente a la ley diciéndonos, hey, hello, tienes pecado. ¿Cuántos de nosotros a veces con nuestros compañeros de trabajo, con algunas relaciones de amistad que no son en el trabajo o en nuestra vida cotidiana, ay, esto es una buena persona, ay, no hay mala intención en esto? Y de pronto
Vamos a la palabra. No es que no tengamos relaciones con personas inconversas, pero sí tenemos que cuidarnos de esas relaciones, ¿verdad? Porque de pronto nos vemos conversando, conversaciones no agradables al Señor, dicho sea de paso, diciendo inclusive, riéndonos de chistes que con doble sentido. La ley, ¿qué nos dice? De nuestra boca no saldrá maldición y bendición. No podemos bendecir y también usar nuestras bocas para reírnos o usar palabras obscenas, ¿verdad? ¿Qué dice Jeremías en el versículo 15, 19? Que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos, ¿verdad? Seguimos un poquito más adelante. Vamos a concluir este versículo 13, que el mandamiento se vuelve sumamente pecaminoso delante de nosotros, ¿verdad? Perdón, la ley nos hace que el pecado se vuelva sumamente pecaminoso. El pecado va a destruirnos, el pecado apesta. Necesitamos ver y entender que somos, aunque seamos cristianos, aunque tengamos una nueva vida, el pecado está intrínseco en nosotros. Nacimos en pecado y aunque ya no vivimos por el pecado aún vive en nosotros. Vamos a seguir más adelante para ver cómo batallamos con ese pecado que todavía está en nosotros, aunque no lo practiquemos. Vamos al versículo número 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, la palabra carne en el vocablo griego significa soma, que se refiere al cuerpo. Por ejemplo, en Joel 2:28, el Señor dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué dice el Señor? Derramará el espíritu sobre un cuerpo, ¿verdad? Carne, en este caso, se refiere al cuerpo. También podemos ver carnal. El término carnal, referente a la carne, en griego significa sarx, S-A-R-X, referente al comportamiento humano, a la naturaleza humana. Por ejemplo, en Romanos 8:1 dice, andar conforme a la carne y hacerlo conforme al espíritu. Aquí se está refiriendo a un comportamiento, que andemos conforme a la carne y no conforme al espíritu. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Esta parte se está refiriendo a un comportamiento, ¿verdad? Dice la Nueva Traducción Viviente de este versículo. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. La traducción del lenguaje actual dice, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Bueno, como les había dicho, sarx, que se refiere en griego a la palabra carnal, se usa referentemente a todo lo que un hombre creyente intenta operar en una esfera independiente a Dios, opuesta a la voluntad de Dios, lo que queremos hacer por nosotros mismos, por nuestras fuerzas. Esto nos lleva a veces a regirnos por instintos y pensamientos que afectan nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras motivaciones. El hecho de que somos carnales, Yaima es carnal, el tío es carnal, Luis es carnal, ese hecho de ser carnales nos da un conocimiento de que la carne que está en nosotros, en esa carne, no mora nada bueno. Y que no tenemos poder, somos impotentes contra el pecado que mora en nosotros. Una pregunta que quiero hacerles que yo también me hice. ¿A quién de ustedes creen que está describiendo aquí el apóstol? A mí me describió. Yo siento que a mí me describió con este versículo. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios,
pero no somos más que un simple hombre, dice la traducción actual, y no podemos controlar nuestros deseos. Otra pregunta que nos puede venir a la mente. Algunos hemos tenido esa experiencia. Bueno, Yair, ¿cuál es la experiencia que estamos hablando? La experiencia donde dice, sabemos que la ley es espiritual y yo soy carnal. Yo estoy vendida al pecado. El apóstol nos describe, me describe, se describió él como un hombre nacido nuevo, pero que está sujeto a la ley y desconoce la liberación. Quiere hacerlo espiritualmente, pero al final la carne no lo va a dejar. Encontramos la declaración que sabemos que la ley es espiritual, nosotros somos carnales. El cristiano conoce esta verdad. La ley es espiritual y ha aprendido otra verdad. Al ser carnal, comienza una experiencia de lucha, una batalla en nosotros. Dentro de nosotros empieza esa lucha desde la carne contra el espíritu, como lo había dicho anteriormente en el otro versículo. La verdadera experiencia cristiana, lo que nos ayuda como cristianos es conocer que nuestra plena liberación está en Cristo y que caminar en el espíritu es una experiencia que solo se puede lograr a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. Es una experiencia que el cristiano va a luchar contra su carne, contra su vieja naturaleza. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Vamos a entrar ahora al versículo número 15. Aquí se nos presenta otra vez, nuevamente nos vuelve a hablar de la carne. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto me vino como un poquito de, ¿cuántos? A mí me ha pasado muchas veces, inclusive he tenido, el Señor me ha consolado a través del Espíritu Santo, me ha dado paz, pero ¿cuántas veces hemos luchado con lo mismo? Que, Señor, te fallé, Señor, volví a cometer esto que a ti no te agrada. Señor, perdóname una vez más. Yo no sé ustedes, pero muchas veces me he encontrado pidiéndole perdón al Señor por el mismo pecado. Por el mismo. No sé cuál es tu pecado hoy. Eso es algo íntimo de cada uno de nosotros. Pero ¿cuántas veces te ha pasado? Quizás me pasa a mí, gloria a Dios. Qué bueno por ustedes. Pero ¿cuántas veces? Yo me encontraba muchas veces, Señor, perdóname. Otra vez volví a pecar en este sentido. Un ejemplo, vamos a suponer, no es mi caso, vamos a suponer X cristiano le gusta quizás el chisme o quizás estar comentando algo que no es correcto y sabe que al Señor no le agrada, pero está luchando con esa parte de su vida y vuelve, Señor, perdóname, volví a caer en chisme, volví a caer en enjuiciar, volví a caer en volvemos a caer en lo mismo y nos vemos de nuevo frente al Señor pidiéndole perdón por el mismo pecado. Pero hay un aliciente, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, hago. Qué bueno, es bueno. En esta parte está la naturaleza carnal que nos define, que todavía entendamos que nosotros somos carnales y cuando el apóstol dice aquí, aborrezco, está reconociendo, Señor, no, yo no quiero hacer, yo no lo quiero hacer, no quiero llegar a este punto de volver a caer en esto. Esto no es lo que quiero hacer, pero lo estoy haciendo. Es la lucha entre esas dos naturalezas dentro de cada uno de nosotros como cristianos, independientemente que todos tengamos diferentes áreas en las cuales carnalmente estamos luchando. Estamos alimentando, como decía nuestra pastora, ¿a qué estamos alimentando? ¿A nuestra carne o a nuestro espíritu? A veces nos encontramos en esta lucha, pero hay un remedio: acudir al poder del Espíritu Santo sobre nosotros para que nos ayude con nuestros pecados. Vamos al versículo número 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí hay un reconocimiento por parte del apóstol Pablo.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Una vez más, el apóstol está diciendo, la ley es buena. Está reafirmando lo que dijimos anteriormente en el versículo 2. La ley es buena. Cuando la naturaleza vieja de nosotros fue quebrantada, y el mandamiento fue quebrantado, ¿cómo fue que se dio cuenta que era codicioso? Porque la ley le dijo, no codiciarás. Entonces, esa naturaleza vieja estuvo de acuerdo en ese momento que se dio cuenta que la codicia era un pecado. Estuvo de acuerdo con la ley en que realmente la codicia era mal. Pablo no estaba luchando para nada con la ley, porque si no, la hubiera violado. Si no, no voy a cumplir la ley. Yo no creo que la codicia, vamos a suponer que el apóstol Pablo quisiera pasarle por encima la ley. No, yo no creo que la codicia sea mala, yo voy a luchar. No, el apóstol Pablo reconoció. Si no me hubiera dicho que la codicia era mala, no me hubiera dado cuenta que codiciar era un pecado. Pablo, como creyente, nosotros como creyentes, debemos estar de acuerdo en que la ley es buena. Una vez más, nos vuelve el concepto de que la ley es buena. Dice el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Una vez más, vemos aquí un reconocimiento de un cristiano humilde. Se da cuenta que él no es el que lo está haciendo. Se da cuenta, una vez más reconoce que ese pecado es el que provoca esa acción en él. De esta manera, estamos conscientes de la ley. El verso 17, este es de mucha importancia para nosotros, porque realmente nos está diciendo que el pecado está habitando en nosotros. No somos nosotros los que hacemos eso, sino es ese pecado en nosotros es lo que está produciendo esta acción. Ese pecado en mí, en ti, es lo que te está haciendo caer de nuevo en eso que estás aborreciendo, como decíamos anteriormente en el versículo anterior. Hay una diferencia entre la Yaima que ha nacido de nuevo en referencia a esta nueva naturaleza que tiene Yaima hoy. Yaima la que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay una diferencia en estas dos naturalezas. La Yaima de la nueva naturaleza espiritualmente está ahí, pero la Yaima anterior todavía está en mí, guardadita ahí. Volvemos otra vez, ¿a qué voy a alimentar? ¿A cuál de las dos voy a alimentar? Eso es una decisión propia de cada cristiano. Por lo general, lo que nos manda el Señor es alimentar la yaima de la nueva naturaleza, la que está en el proceso de santificación. ¿Por medio de qué? Del poder del Espíritu Santo en esa nueva naturaleza. Pero a veces dejamos paso a que la vieja naturaleza vuelva a salir a flote. Como decía nuestro pastor Pablo en el bautizo, una frase que siempre se me queda: no quiero que vengan aquí a buscar otra vez lo que hacían antes. Y a veces no es que queremos ir a buscarlo, para nada. Viene otra vez, pero cuando venga, ¿de qué nos vamos a agarrar? De ese poder que nos da el Espíritu Santo para no pecar, o al menos para tratar de no pecar. En el momento en que nos veamos tentados a pecar, rápidamente paremos un alto isofacto. Señor, ayúdame a no caer en este pecado de nuevo. Recordemos que es un proceso de santificación. Él nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que dice también el apóstol: no mirando lo que queda atrás, prosigo a la meta. No mirando el error que volví a cometer ayer. Señor, perdóname, voy a seguir adelante. No me voy a quedar estancado ahí, donde volví a caer, me volví a frustrar, me volví a defraudar al Señor, me voy a quedar ahí. No, Señor, perdóname. Espíritu Santo, ayúdame y sigo adelante. Continúo para que esa nueva naturaleza siga transformándome, para que la obra del Espíritu Santo en mí siga transformándose. Comenzamos a vernos como esa nueva naturaleza. No nos vamos quizás muchos nos han pasado, quizás si no han tenido la experiencia, gloria a Dios, pero volvemos otra vez como el alacrán, volvemos a darnos nosotros mismos latigazos,
castigarnos. No, acudamos a ese poder del Espíritu Santo para seguir adelante. Digámosles no a esa vieja naturaleza a través del poder del Espíritu Santo sobre nosotros y en nosotros. Comencemos a ver esa nueva naturaleza, esa naturaleza que quiere hacer el bien y odia el mal, y que cae en tentaciones, pero que sale de la tentación por el poder del Espíritu Santo. Esa naturaleza antigua hay que golpearla. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Y a veces hay fortalezas en nosotros que solamente, también lo decía el Señor, hay géneros que solo se rompen con ayuno y oración. Y a veces nuestra naturaleza pecaminosa, esa que hace aquello que no queremos, le echamos la culpa a Satanás. Yo soy, y perdónenme los que no están de acuerdo o no tienen la misma opinión, yo soy defensora que nuestro primer y gran enemigo es este. Por lo menos el mío, el de Yaima, mi enemigo es la Yaima antigua, la de la vieja naturaleza. Sí, está el otro enemigo, está ahí, pero no tiene poder sobre mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. A veces como cristianos justificamos nuestros actos de la carne con el enemigo me atacó. No, tu carne te hizo actuar así y hay una consecuencia. Quizás esa consecuencia es la que tú dices, el enemigo me atacó, Satanás. Perdonen, no estoy pensando en nadie, estoy pensando en mí. ¿Ok? Antes yo pensaba así. El enemigo. No, es mi carne. Llegué tarde al culto. El enemigo, sí, a veces el enemigo nos hace que pasen cosas, pero ¿saben qué? He encontrado solución. A veces el domingo me levanto, Señor, ayúdame hoy a todos los obstáculos que puedan venir del enemigo sean derribados. Ahora, Señor, quizás yo tengo la mala costumbre de llegar tarde porque me levanto 5 minutos más tarde porque, para dormir la mañana. O quizás llego tarde al trabajo. O quizás no es el trabajo, no cumplo mis promesas. Le digo a los hijos o a una persona así, yo voy a estar ahí, no te preocupes, yo te llamo. Ay, no lo voy a llamar. Fue el enemigo, a mi carne, que es irresponsable. No le echemos la culpa a todo al enemigo. Hay una carne que para mí, mi mayor enemigo. De ahí es esa carnecita que vive conmigo. Vamos a seguir adelante. Dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. Es como que reiterativo. Yo creo que de los versículos 14 hasta el 19, 23 se pueden leer seguido y es como un solo concepto. Voy a tratar de separarlo y darle las ideas, pero es un mismo concepto. Y yo sé que en mi carne, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. Yo sé que en mí, es decir, aquí no está hacer el bien. Ejemplo fácil. Alguien que ahora mismo por la mañana llegas a tu trabajo, oye que está hablando cosas preciosas, para no decir horrores de ti, lo escuchas y después esa persona viene y te pide un favor. La carne y ahí me va a querer hacer ese favor. ¿Sí o no? Yo no voy a querer hacerle ese favor. Por la mañana llegué y te oí hablando preciosidades de mi persona. En mi carne no está hacer el bien. Sin embargo, ¿qué nos dice el Señor? Perdonados a nuestros enemigos. En mi carne no voy a hacerle el favor. Ahora, la nueva Yaima acude al Señor, al poder del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a perdonarlo. Sí, ven, yo te voy a hacer el favor. Con la sonrisa más amorosa, perdonando eso que oíste. Y entonces lo vamos a hacer. No mora el bien en nuestra carne, hermano. Eso es algo que tenemos que tener en mente y por lo cual cada día, en cada momento tenemos que luchar. Nuestra naturaleza humana no está a hacer el bien. No hay justo ni tan siquiera uno. No vamos a hacer el bien.
Humanamente nunca vamos a lograr hacer el bien. O quizás se lo hacemos a los que nos caen bien. ¿Qué virtud hay en amar que es fácil de amar, verdad? No hay virtud, como decían en Cuba. En tiempo de tomate cualquiera es cocinero. Al bueno, todos los podemos amar. Al mal difícil de amar. En tu carne no lo vas a lograr. En la nueva naturaleza sí lo vas a lograr. Vamos a seguir para más adelante. Esto es una experiencia personal que cada uno de nosotros tenemos que vivir. ¿Contra qué estás luchando hoy? ¿Cuál es el bien que tu carne no te está dejando hacer? La voluntad espiritualmente está presente en nosotros, en ese cristiano nacido nuevo. Sin embargo, no lo vamos a lograr por la carne. Muchas veces he estado en frustración con respecto a este tema, como les dije, y creo que todos hemos pasado por ahí. ¿Será esto un motivo que a todos nos está golpeando? A veces no quisiera que nadie se sienta aludido. La primera aludida soy yo. Y como he oído en otros pastores, otros predicadores, si lo que el Señor le puso a compartir o lo que estás escuchando a través de una prédica, a través de un estudio bíblico no te toca, estás mal. El Señor siempre nos está hablando. La primera que habló fue a mí. Hay un gran descubrimiento aquí. Mi naturaleza mala no me va a dejar hacer las cosas buenas. Aunque yo quiera, no me va a dejar. Menguar para que crezcas tú, como dice la alabanza. La única forma de hacer cosas buenas es permitir que nuestra naturaleza, nuestra carne mengue y crezca el Señor en nosotros. Muchas veces como cristianos hemos sentido la frustración de que voy a servir y voy a hacer esto, pero cuando a veces vemos que no podemos hacer el bien en lo que fallamos, enseguida nos enfriamos. Señor, te volví a fallar. Señor, no pude hacer esto que me pediste. Acudamos al Espíritu Santo. Acudamos a ese poder para seguir adelante. Sigamos adelante por la fuerza del Espíritu Santo. La respuesta ahora encontramos en el versículo 17. Vamos a seguir un poquito más adelante. Perdón, el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Eso es lo que estábamos leyendo, perdón. Dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. De más está decirlo, todos hemos experimentado esto. Este versículo nos sirve para descubrir ese hombre, para reafirmar que ese hombre, esa lucha está en nosotros. Su naturaleza nueva aplasta, nuestro nuevo yo aplasta esa naturaleza vieja. Esa naturaleza vieja va a estar derrotada si nosotros alimentamos al colibrí, que hablaba nuestra pastora el domingo, y dejamos que los buitres sean apartados. Pensemos en un perro Rottweiler, no sé cuántos, un perro Rottweiler que es grande, y un pequeño Gibson. Si los echamos a pelear, ¿quién va a ganar? El Rottweiler, por el tamaño que tiene. Sin embargo, si cambiamos los papeles y el Gibson representa nuestra nueva naturaleza, el Rottweiler representa nuestra nueva naturaleza, evidentemente que va a derrotar a esa vieja naturaleza. La fortaleza viene del proceso de santificación, el proceso a través del Espíritu Santo. Dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Una vez más, Pablo nos da ese aliciente. Hey, hello, Yaima. Si tú haces lo que no quieres, no lo estás haciendo tú. Es el pecado que está en ti. A mí, si yo de verdad, hace unos años atrás, recién convertida, recién reconciliada con el Señor, hubiera leído este versículo y me hubiera evitado mucho llanto, muchas frustraciones. Yaima, si tú haces lo que tú no quieres, no lo haces tú. Es ese pecado que está en ti. Es esa cosa, ese villano extraño que está dentro de mí, que representa el pecado, que se quiere apoderar a la fuerza de mi yo espiritual.
de ese yo que me tenía en la carne. Quieres amarrar a la nueva Yaima, a la nueva naturaleza Yaima y soltar a la que me tenía esclava y cautiva. ¿Cuánto yo me hubiera librado hace unos años atrás si hubiera leído este versículo? Pero para la gloria de Dios, el Señor siempre nos está hablando. Y yo le doy gracias al Señor. Hace unos años atrás, una hermana que le digo, hasta hoy a mis ojos no sé cuál es su pecado interno, pero sí me dijo, yo peco todos los días. Y eso como que quizás el Señor dijo, déjame mandarle un mensaje a Yaima, porque necesita saber que todos estamos en pecado, que todos tenemos esa naturaleza vieja que nos hace pecar. No somos nosotros esa naturaleza. Y esa hermana, un día conversando conmigo, me dice, yo también peco. Yo la veía tan santa, claro, quizás su proceso de santificación en ese momento, con respecto a mí, recién convertida, yo la veía como que yo tan sucia, ella tan santa. Sin embargo, me dijo, yo soy también en un proceso de santificación igual que el tuyo. En diferentes áreas, pero todos estamos en ese proceso de santificación. Qué aliciente, ¿verdad? Dice el versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La ley que dice, eres pecador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que se escape. La ley que menciona el versículo 21 no se está refiriendo a la ley mosaica, como generalmente estamos diciendo, sino de un principio, de una vida, una regla de vida que había sido traída, en este caso por la experiencia del apóstol Pablo, y que también incluía la ley mosaica. Cualquier tiempo en que nosotros queramos servir a Dios, puede ser que nos encontremos con esa vieja naturaleza, la cual va a querer impedirnos servir a Dios. ¿Cómo vas a servir si tú todavía estás luchando con esto? ¿Cómo vas a servir si el otro día se te fue una mala palabra? ¿Cómo vas a servir si todavía aquel hermano en tu interior, en tu corazón, entre tú y tú, no lo has perdonado? En cualquier tiempo en que querramos servir al Señor, esa vieja naturaleza va a venir acusando. De modo que nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron. No le vamos a hacer caso. No es que estoy diciendo vamos a olvidar que pecamos. Recuerden, el arrepentimiento, el sometimiento al señorío de Cristo en nuestras vidas es algo importante. Señor, no puedo con este pecado. Señor, lo dejo en tus manos. Señor, haz tu voluntad en mi vida y ayúdame con esto. Nos vemos otra vez, menguar para que Él crezca. Señor, por favor, ayúdame a seguir adelante. Yo quiero servirte, porque a veces nos sentimos tan sucios delante del Señor. No voy a ser, Señor, tú eres tan santo, tú eres tan digno, tú eres... Y yo, vil pecador. Siempre vamos a ser un vil pecador delante de nuestro Señor. Pero para la gloria de nuestro Señor, valga la redundancia, está delante de nosotros Jesucristo, el cual nos hace aceptos a la vista de Dios. Nunca vamos a poder servirle limpiamente al Señor. Estamos ahí, Jesucristo nos limpia delante de nuestro Señor. No para justificar nuestro pecado, sino, sí justificando nuestro pecado, pero no para, ok, ay Señor, yo me afianzo a eso que tú estás delante para que mis pecados sean perdonados y voy a seguir pecando. No, Señor, perdóname, la misericordia son nuevas cada mañana, pero no lo cojamos como una libertad para pecar. Afiancémonos a seguir adelante y cuando venga la tentación, ya sabemos cuál es la solución. Todos nosotros, en nuestra condición de vida espiritual, tenemos que admitir que en todo momento la maldad está presente en nosotros. Si no reconocemos esa realidad, eventualmente nos va a traer a la ruina. ¿Por qué? La ruina del servicio, la ruina de, ay, no voy a orar, ahora voy a estar, ay, Señor, gracias, que ahorita hizo
hice lo que hice y el Señor no lo agradó. Nos reconocemos que esa maldad está ahí, está presente, pero vamos a venir, acerquémonos pues al trono de la gracia para el oportuno socorro. Que nuestro pecado no nos aparte de seguir buscando al Señor. Que nuestro pecado no nos aparte de seguir sirviendo al Señor. Que nuestro pecado no nos aparte de ese plan que el Señor tiene para nosotros. Muchas veces nos quedamos como frisados por eso. Acercados pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios en este versículo definitivamente se refiere, aquí sí se está refiriendo a la ley mosaica, el hombre interior, el que está en contraste con el hombre exterior que es el espiritual, el que se refiere a la nueva, el hombre exterior es el que está en la carne y el interior es el que se está renovando, el que es la nueva naturaleza. Ese hombre interior sí se deleita en la ley. ¿Por qué? Porque la ley les reflejó, como dije anteriormente, que el pecado estaba ahí. Cuando vemos, mirándonos espiritualmente, la nueva naturaleza, no matarás. Wow, ¿verdad? Matar, ¿cómo vamos a matar? No mentirás. Vemos que la mentira es pecado. La nueva naturaleza ve la mentira como un pecado. La vieja naturaleza, una mentirita piadosa, eso no le importa a nadie. Vamos a poner en los taxis, ganamos un poquito más. Total, una mentirita piadosa. Esa es la vieja naturaleza. La nueva naturaleza dice, no voy a poner números falsos en mi incontá porque eso no le agrada a Dios. No voy a poner que ni hablar las cosas que uno ve. Personas a veces cristianas que para obtener un poco de ayuda, mienten. El hombre carnal, eso no importa. La nueva naturaleza dice, no lo voy a hacer y el Señor me va a proveer lo que yo necesito. Mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios va a suplir. No tengo necesidad de mentir para obtener un recurso por mi humano. Mi Dios me va a suplir. El hombre interior, el espiritual, se deleita en la ley de Dios. Dice el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Wow! Tremenda jerigonza. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No hay ninguna habilidad dentro del hombre para escapar de esa cautividad de la ley del pecado. No hay nada que... yo soy capaz de no caer en esto. Los refuerzos que podamos hacer humanamente para no caer en el pecado son en vano. Créanme, si vienen de afuera, de lo que podamos, bueno, yo tengo talento para, yo sé cómo manejar esta situación humanamente. No sé cómo puedo hacer esto mismo. Yo lo puedo hacer. No. Nada ningún refuerzo que podamos hacer nos va a hacer escapar de la ley del pecado. No nos vamos a librar de esa vieja naturaleza, aunque seamos salvos. Sin embargo, tampoco esa vieja naturaleza tiene un poder superior a nuestra nueva naturaleza en nosotros. ¿Qué dice el versículo 24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí Pablo, hasta aquí es como le había dicho, del versículo 13 al 23, podemos decir, ahí está Pablo en su lucha, lo que quiero hacer, lo que no hago, y lo que hago no lo hago en mí, lo hago en el pecado, y es una lucha que digo, wow, pobrecito, y pobrecita de mí, porque es la misma lucha que yo he tenido, es la misma lucha que creo que muchos de ustedes han tenido o tienen. Gloria a Dios, sí ha librado batalla, qué bueno.
Lo que quiero hacer no hago, lo que hago es lo que no quiero hacer. Y es como que al final todo lleva a frustración. Esa es la palabra. No fue el creyente, un creyente no salvado. Pablo ya era salvo. Yo soy salva y tengo esta lucha. Yo misma me decía, miserable de mí, Yaima, eres una miserable. Y al buen cubano, miserable es una categoría lo más bajo que hay. No vales nada. No vales nada. ¿Quién me va a librar de esto? Ya por todos mis medios lo he tratado de hacer. Humanamente, intelectualmente, de acuerdo a los dones que el Señor me ha dado intelectuales. Fui a la universidad, yo he estudiado psicología, he estudiado técnicas, a veces en el mundo, pasos para llevar una vida próspera. Haga esto si quiere obtener, no se va a lograr humanamente, seamos honestos. Nosotros siendo salvos, sabiendo que el poder que tiene el Espíritu Santo para ayudarnos en estos tiempos, no lo logramos. ¿Cuánto más la gente del mundo que no tiene la salvación, que no tienen el poder del Espíritu Santo? Y allá en el mundo completamente, no sé si van a YouTube, 10 pasos para tener una vida exitosa. 4 pasos para salir de la depresión, no sé cuántas motivadores, energía positiva, vibra, la calma y todo eso. ¿Cuántas cosas no hay allá afuera para tratar de salir adelante cuando el simple remedio es aceptar que somos incapaces de luchar con esa antigua naturaleza? Que solo las fuerzas de nuestro Señor a través del Espíritu Santo, y perdonen que quizás ustedes ven Espíritu Santo, es que es la única respuesta que he encontrado. La fuerza del Espíritu Santo, pero ¿quién más nos va a liberar de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan cuando Jacob estaba luchando? Perdió su pierna y estaba en su lucha en el Antiguo Testamento, quedó afectado, pero ¿de dónde buscó? No te soltaré hasta que me bendiga. Tuvo una lucha. O sea, muchos han dicho como esta lucha, como una lucha, se puede mirar hasta espiritual. No te voy a soltar. ¿Tú me cambias o me cambias? Y de ahí, de hecho, el Señor le cambió el nombre. Pero ¿me cambias o me cambias? Y esa es la lucha de la misma que tenía Jacob, la misma que tenía el apóstol Pablo y la que tenemos que tener nosotros. Y ahí tiene que tener esa lucha diariamente. ¿Por qué? Porque Yaima está luchando contra su pecado. Señor, o me cambias o me cambias. Por mí yo no lo voy a lograr. Yo me rindo a ti, Señor, para que tú produzcas ese cambio en mí. Señor, yo me someto a tu señorío en mi vida para que tú produzcas ese cambio en mí. Señor, ayúdame a cambiar. Una vez más, no sé cuál es el área de tu vida que hoy necesitas rendir al Señor para que el Señor produzca ese cambio en ti, para que Jesús venga a vivir en ti y florezca en esa área en tu vida en la que tú llevas quizás un día, quizás llevas años, quizás llevas toda tu vida y no has logrado cambiar. Tristemente, conozco personas del mundo que se han ido en este mundo y no han logrado cambiar. Tristemente también, conozco personas cristianas que saben la verdad, que tienen la respuesta para ese cambio que quieren lograr y no quieren someterse al señorío de Cristo en sus vidas. Es triste. Todavía los que están en el mundo no conocen esa verdad, no conocen esa respuesta. Pero para que nosotros los cristianos no encontremos una respuesta, si está ahí, la única respuesta que dice nuestro... ¿Quién es? ¿Qué dice el apóstol Pablo más arriba en el último, más abajo en el último versículo? La respuesta está ahí. La respuesta nosotros la sabemos. Porque no acudimos a la respuesta. A veces por orgullo, a veces por no dar a torcer nuestro brazo, que también es orgullo. A veces porque no, yo nací así y así me muero. No creo que un cristiano tenga que y pueda pensar así. Lo más lindo que he encontrado en estos años que llevo en el Evangelio es ver personas transformadas. Personas que en un momento, porque a veces las transformaciones que más nos llaman la atención, oh, yo fumaba no sé cuántas cajas de cigarro al día, yo tomaba no sé cuántas botellas de cerveza y ahora no tomo. Wow, gloria a Dios, es una transformación. Para mí, la transformación más importante es la que ocurre aquí adentro. Porque hay personas en el mundo que no han venido a los pies de Cristo y han dejado de fumar.
han dejado de tomar. No importa los medios. Algunos han ido a terapia, otros han puesto los parches. Lo han logrado sin venir a los pies de Cristo. Para mí, espiritualmente, tiene más valor cuando cambias tu interior. Cuando eras un iracundo y ahora no lo eres. Cuando eras una persona mentirosa y ahora no lo eres. Luchas contra eso por la fuerza que Jesús puso en ti. Ese cambio espiritual para mí, interior, es más importante. El exterior, sí, muchos lo ven. Pero ¿cuántos? A veces, bueno, por lo menos yo misma, yo no fumo, yo no tomo. Por eso decía, bueno, ya yo soy cristiana, me he visto de acuerdo al código cristiano, saya larga, blusa respetada, y mi pecado interior. ¿Qué hay de mi pecado interior? De ese cambio que el Señor quiere hacer en mí. Porque todos venimos a los pies de Cristo con algo. Con cada uno nos es relevado. Y ahí me este es tu pecado. Héctor, este es tu pecado. Delante del Señor individualmente. O estos son tus pecados. Porque yo no tengo uno. Cuando vine a los pies de Cristo tenía unos cuantos. Alberto, este es tu pecado. Pastor Pablo, este es su pecado. Venimos a los pies de Cristo con nuestros pecados. Pero qué lindo cuando decimos, Señor, gracias. Cuando damos testimonio, hace 10 años, a veces vemos testimonios de hermanos que nos quedamos, ¿y tú eras esto? ¡Wow! Vemos la transformación, el proceso de santificación en plena vivencia. Porque dice que vamos a ser completamente santos cuando estemos delante de su presencia. Él nos va transformando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero qué lindo cuando un hermano nos testifica, cuando un hermano te dice, yo lucho con esto, y yo he tenido victoria sobre mi pecado, porque me he permitido a mi carácter, a mi vieja naturaleza, que sea menguada, que el Señor trabaje en eso. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo cuando encontramos una persona que, perdón, que vuelva a tomar el ejemplo, es lo que me está viniendo a la mente, no es apuntando a nadie, siempre me apunto a mí misma, ¿ok? Entonces, cuando apuntamos así, hay 4 dedos para acá, así que yo no los estoy apuntando a ustedes, me estoy apuntando a mí. Por ejemplo, me gustaba hacer comentarios que no estaban con una base, por ejemplo, un ejemplo, lo que se llama vulgarmente chisme. Qué bueno que yo digo, ya yo me considero que no soy una persona chismosa. Wow, qué gran obra de renovación, de santificación dentro de mí. Me gustaba enjuiciar, ya no lo hago. Cierro mi boca. Señor, ayúdame a no abrir mi boca para no enjuiciar a esta persona. Qué lindo, ¿verdad? Esa es la gran obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y dice el apóstol Pablo una vez más, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dicen que antiguamente, cuando una persona, bueno, lo leí, así que no lo puedo dar si el hecho es cierto porque no viví en esa época, pero bueno, según escritos que encontré, cuando una persona cometía homicidio, en algunos casos, el homicida se amarraba, se ataba a la persona que había muerto. Imagínense. Vamos a suponer, yo cojo Héctor, lo maté y el cadáver de Héctor atado a mí, y dicen que lo soltaban en el desierto. ¿Qué ustedes creen que pasaba los días? Si no lo mataba la sequía o el abandono, la putrefacción de ese cuerpo sobre ti te mataba. Y eso es lo mismo que estamos viendo nosotros. La carne en nosotros, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a producir si no nos afianzamos? Putrefacción dentro de nosotros, espiritualmente hablando. Pero tenemos la respuesta, y la respuesta está en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahí está la respuesta. Jesucristo. Cuando Luis estaba hablando de todos estos testimonios, que cuando mencionábamos la palabra Jesús, hay poder en ese nombre. Pero no es Jesús,
Hay personas que se llaman Jesús. Es Jesucristo que nos salvó. Es Jesucristo que nos liberó de este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. No me canso de darle gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo para salvación de mis pecados. La única respuesta es Jesucristo. El tratar de guardar la ley viviendo según ella no nos va a dar otro camino que no sea pecado y la muerte. Tratar de guardar la ley viviendo según lo que dice la ley solo nos va a llevar al pecado y a la muerte. No va a haber ningún fruto en esa vida. Este versículo 25 nos habla de la respuesta que es Jesucristo. Como dice la alabanza, Jesucristo basta. No les voy a deleitar hoy con esta alabanza, para eso tenemos a nuestra pastora, pero Jesucristo basta. Jesucristo lo cubre todo. Esa alabanza me encanta y siempre que la escucho toca mi corazón. Jesucristo basta. Y ahí más Jesucristo basta para todas esas luchas internas que tú tienes, para esas luchas de tu carne contra tu espíritu y de tu espíritu contra tu carne. Jesucristo basta. La liberación solamente proviene a través de nuestro Señor Jesucristo. La salvación solamente proviene mediante Jesucristo. Todo proceso de santificación ha sido provisto solamente a través de Jesucristo. El apóstol Pablo está concluyendo este pasaje completo, este capítulo 7, con el versículo 25, con una respuesta que no debemos olvidar como cristianos. Cada creyente debe recordar, la respuesta es Cristo. Solamente en Cristo vamos a tener la victoria. Está tocando el timbre. El resumen de todo este capítulo, podemos decir que el mandamiento fue totalmente incapaz de darnos vida. El hombre necesitó disponer de un recurso, de una ayuda que estaba fuera de ese mandamiento. Y la única ayuda que podemos encontrar para poder vivir como el Señor le agrada es a través de Jesucristo. Gracias por escucharme. Espero que el Señor les haya hablado a ustedes como habló a mí. Y gracias, pastores, por obedecer la voz del Señor, porque para mí fue una aventura este capítulo 7. A pesar de que mis batallas ya el Señor me había revelado a través de ese testimonio de la hermana, me recordó una vez más, y creo que después de hoy nunca más voy a olvidar que solo tengo victoria a través de Cristo. Que Dios los bendiga. Amén.